Ahora escucharás esta bella historia, que sucedió en realidad. Aunque no lo creas, a un sabio lo acusaron de embarazar a una joven. A continuación esta hermosa historia. Los vecinos del maestro Aquin le respetaban como a quien lleva una vida pura. Cierto día se descubrió que una guapa chica que vivía cerca de Aquin estaba embarazada. Sus padres se enfadaron mucho. Al principio, la muchacha no quería decir quién era el padre, pero tras mucho tira y afloja, nombró a Aquin. Muy encolerizados, los padres se dirigieron al maestro, pero él solo dijo, ¿ah, sí? Al nacer, el niño fue entregado a Aquin, que por entonces ya había perdido su reputación, aunque tal cosa no parecía afectarle demasiado. Aquin lo cuidó muy bien. Consiguió leche, alimento, y todo cuanto el niño necesitaba de sus vecinos. Pasado un año, la joven madre no pudo aguantar más, de modo que les contó la verdad a sus padres. El padre verdadero era un muchacho que trabajaba en el mercado del pescado. La madre y el padre de la chica fueron inmediatamente a contarle la historia a Aquin, y tras pedirle perdón, quisieron recuperar al niño. El maestro, entregándoles al pequeño sin hacerse rogar, dijo, ¿ah, sí? Ahora bien, esto es un hecho histórico. Y por supuesto, los vecinos no sabían, no se daban cuenta de que sus mentalidades no pueden aplicarse a este hombre. No se daban cuenta. Pensaban, es un hombre moral, y no era un hombre moral. Era un hombre puro, un hombre inocente, pero no un hombre moral. Era un hombre religioso, y recuerda la diferencia, pertenecía a la inocencia eterna, era como un niño. Pero la gente le respetaba, porque todavía no se habían dado cuenta de la distinción entre moral y pureza amoral. Pensaban que era un santo, pero no era santo tal como ellos lo entendían. Era un santo, pero no un santo que puede ser medido por ti. Tus reglas no pueden aplicarse aquí. Tendrás que abandonar tus medidas y mirar. Solo entonces el santo, el auténtico santo, se te revelará. En la historia se dice, cierto día se descubrió que una guapa chica que vivía cerca de Aquin estaba embarazada. Sus padres se enfadaron mucho. Al principio, la muchacha no quería decir quién era el padre, pero tras mucho tira y afloja, nombró a Aquin. Muy encolerizados, los padres se dirigieron a Aquin, pero él solo dijo, ¿ah, sí? Ni lo negaba ni lo aceptaba. No se comprometía. No decía, no soy responsable. No decía, soy responsable. Solo decía algo muy poco comprometedor. Decía, ¿ah, sí? Como si no tuviera que ver con él, indiferente, totalmente ajeno al asunto. Simplemente preguntaba, ¿es cierto que soy el padre del niño? ¿Qué significa esto? Significa una aceptación tan total que ni siquiera se necesita la aceptación. Porque cuando dices, acepto, en el fondo has negado. Cuando dices sí, él no está implícito. Él no podía siquiera decir sí, ¿quién era él para decir sí o no? Si tal cosa había sucedido, si era un hecho, entonces él iba a ser tan solo un testigo del mismo. Si la gente había llegado a pensar que él era el padre, entonces ¿por qué molestarles innecesariamente, y decir algo así o asá? No iba a escoger. Esto es ausencia de elección. No iba a hacer esto o lo otro, no iba a defenderse. La pureza nunca está a la defensiva. La moral siempre lo está, por eso se ofende muy fácilmente. Basta con que mires a un moralista, para que se sienta ofendido. Si dices algo, se ofende. Inmediatamente lo negará y se defenderá. Pero este es uno de los descubrimientos básicos de todo buscador, que cuando defiendes algo significa que estás asustado. Si Aquin hubiera sido un santo ordinario se hubiera defendido, y también se hubiera defendido honestamente, no había problema, ya que, más tarde se demostró que el niño nunca había sido suyo, no era el padre. Un santo ordinario, por decirlo de alguna forma, un hombre de moral, incluso si hubiera sido el padre, se hubiera defendido. Y Aquin no era el padre, pero no se defendió. ¿Qué debe haber pasado dentro de Aquin? Nada. Se limitó a escuchar el hecho de que la gente había empezado a creer que él era el padre, por lo que preguntó, ¿ah, sí? Nada más, eso es todo. No reaccionó de ninguna manera. No iba a decir sí, ni no. No estaba a la defensiva, estaba abierto y vulnerable. La inocencia es vulnerable. Es total vulnerabilidad, apertura. Cuando defiendes, cuando dices que esto no es así, estás asustado. Solo el miedo es defensivo. En ausencia de miedo, no puede haber defensa. El miedo siempre se protege. Si alguien dice que no eres honesto, inmediatamente te defiendes. ¿Por qué?
¿Por qué preocuparse tanto por esto? ¿Por qué reaccionar? Porque sabes que eres deshonesto. Por eso duele. La verdad duele mucho, porque la herida existe. Sabes que eres deshonesto, y si alguien dice que eres deshonesto, no puedes reír, te pones serio. Tienes que defenderte, de otro modo la cosa llegaría a saberse. Tienes que luchar, si no el mundo empezaría a pensar que eres lo que eres. Y si la gente se entera de que eres deshonesto, será difícil serlo, porque solo si la gente cree que eres honesto, puedes continuar siendo deshonesto. Así funciona. La gente tiene que creer que eres un hombre sincero, solo así puedes mentir. Si todo el mundo sabe que eres un mentiroso, se acabó. ¿Cómo puedes mentir entonces? Hasta las mentiras necesitan que haya una especie de confianza a tu alrededor. Únicamente puedes ser un ladrón si la gente piensa que eres un santo, entonces es muy fácil ser ladrón, porque no intentarán protegerse de ti. Una persona inmoral defenderá siempre su carácter. Intentará demostrar que es un hombre de carácter, pero esto demuestra que no tiene carácter. Si no eres deshonesto, y alguien dice que eres deshonesto, dirás: ¿ah, sí? Quizás, puede ser, ¿quién sabe? Dirás: observaré de nuevo. Tengo que observar de nuevo mi interior. ¿Acaso tengas razón? Pero esto es honestidad. ¿Cómo puede ser deshonesto un hombre que dice: observaré, intentaré averiguar? ¿Acaso tengas razón? Esto es auténtica honestidad. Este hombre no puede ser deshonesto. Pero si eres deshonesto y alguien te lo dice, te ofendes. Te defiendes porque te ofendes. Estás siempre preparado, y dispuesto a responder. Llevas encima certificados de carácter, dices: soy un hombre de carácter. El miedo crea una armadura. Ahora la psicología profunda se ha dado cuenta de que todos los caracteres son armaduras. Nace un niño, no sabe lo que es bueno, lo que es malo. Entonces hay que enseñarle a hacer distinciones. Si hace algo que es considerado malo, se le castiga. ¿Qué sucede con la mente del niño? ¿Qué sucede en su conciencia? En lo que respecta a su inocencia, no puede ver lo que aquello tiene de malo. ¿Por qué es malo? Pero el padre y la madre, que son poderosos, dicen: esto es malo, y si lo haces serás castigado. Si no lo haces, serás apreciado, premiado. Tiene que escucharles, porque son poderosos, y tiene que reprimirse a sí mismo y a su propia inocencia. Crea una armadura alrededor de sí mismo. Algunas cosas que no tiene que hacer empiezan a darle miedo, porque si las hace, le castigarán. Debe hacer algunas otras cosas, porque entonces le premiarán. Se crea la codicia, se crea el miedo. Y entonces el niño pasa a través de muchas experiencias en las que es castigado, en las que es premiado. Poco a poco, crea un carácter alrededor de su consciencia. Carácter significa crear hábitos que la sociedad considera buenos, y destruir hábitos que la sociedad considera malos, esto es carácter. Y este carácter es una armadura, porque si no lo creas, la sociedad te destruirá. La sociedad no te permitirá existir. Para existir, para sobrevivir, tienes que confeccionar un carácter, pues de otro modo acabarás en la cárcel, castigado. ¿Por qué estáis tan en contra de los criminales? ¿Por qué los castigáis tanto? No porque sus crímenes sean tan grandes, no porque la justicia así lo exija, no. Os estáis vengando. Han desobedecido a la sociedad, os han desobedecido a vosotros, a la estructura, a lo establecido. Son rebeldes. Le estabais diciendo: esto es malo, y ellos lo siguieron haciendo. La sociedad se vengará. Y vuestros tribunales y jueces no son en realidad hombres de justicia, son verdugos. Son los asesinos nombrados por la sociedad, en nombre de la justicia, para vengarse. Os estáis vengando. Y sabéis en el fondo que no solo es la sociedad la que está haciendo esto, vosotros lo estáis haciendo también. Sois un padre, o una madre. Castigáis a vuestro hijo. ¿Habéis observado alguna vez vuestra mente, por qué castigáis? Id hasta el fondo y allí encontraréis una actitud vengativa. Diréis: le estamos enseñando. ¿Cómo va a aprender si no es castigado? Pero estas solo son racionalizaciones. Interiormente, el padre se siente herido porque el niño ha desobedecido, ha sido rebelde, ha hecho algo que se le dijo que no hiciera. El ego del padre se siente herido. Si observáis las escrituras antiguas, el Antiguo Testamento, el Corán y otras escrituras, inmediatamente os daréis cuenta de que Dios es muy vengativo. Te envía al infierno, no porque lo exija la justicia, sino porque has desobedecido. En el Antiguo Testamento, se dice: la obediencia es virtud, la desobediencia es pecado.
No es cuestión de lo que se te diga, la obediencia es virtud, y la desobediencia, pecado. Si la obediencia se hace forzosa, nace un carácter. Entonces el niño empieza poco a poco a aprender. Aprende, se vuelve calculador, qué hacer, qué no hacer. La inocencia es envenenada. Ya no queda inocencia, ha aparecido el cálculo. Y ahora ya sabe cómo influenciarte, cómo manipularte, cómo ser un niño bueno para ser premiado, y cómo no ser un niño malo. Y esta armadura del carácter funciona en doble sentido. Se protege a sí mismo de la sociedad, pero en el fondo la consciencia no sabe lo que es bueno y lo que es malo. Por lo que tiene que luchar consigo mismo continuamente. Este carácter se convierte en un arma de doble filo, exteriormente es una protección contra la sociedad, interiormente es una lucha constante. Te enamoras de una mujer, y no es tu mujer. ¿Qué hacer? La sociedad te ha enseñado que esto es inmoral. Pero incluso tu consciencia se ha enamorado, porque la consciencia no sabe lo que es inmoral y lo que es moral. Sucede algo, no puedes remediarlo. Tu carácter empieza a luchar y dice, esto es inmoral, evítalo, contrólalo. No vayas en esta dirección, es malo. Entonces empiezas a luchar. Esta lucha crea ansiedad, tu espontaneidad se pierde. Para los otros, eres un hombre de carácter. No puedes perder tu reputación, porque entonces el ego se perdería. Por dentro tú también piensas que eres un hombre de carácter. Empiezas a sentirte culpable, empiezas a castigarte. Luchar continuamente contra ti mismo creará tensión. Y nunca te puedes permitir nada, porque temes que si lo haces todo lo que has reprimido saldrá a la superficie. No puedes relajarte. Vuestros mal llamados santos no pueden relajarse. Ni siquiera durmiendo pueden hacerlo, porque tienen miedo de la relajación. Si se relajan, ¿qué sucederá? Entonces el cuerpo dirá, ponte cómodo. Entonces la mente dirá, encuentra sabroso el alimento, encuentra alimento sabroso. Entonces el cuerpo deseará, encuentra una mujer, encuentra un bello cuerpo que abrazar. Encuentra a alguien con quien te puedas unir y fundir. Si te relajas, también se relajará todo lo que has reprimido. De modo que vuestros mal llamados santos no pueden relajarse, tienen miedo de hacerlo. Están tensos, continuamente tensos, se puede sentir esta tensión. Si te acercas a un santo inauténtico, a su alrededor hay un campo de tensión. Si te acercas a esa clase de santo, también te pondrás tenso. Pero un santo auténtico, un sabio, que es un hombre de pureza, no un hombre de moralidad, está continuamente relajado. Y si te acercas a él te sentirás relajado. Pero entonces quizás te asustes, porque en ese estado de ánimo es más fácil que tus propias represiones empiecen a aflorar. Mucha gente dice, esto es peligroso, porque cuando meditamos y nos relajamos, muchas cosas que no nos estaban molestando antes, empiezan a molestarnos. Un hombre casado con 6 hijos, le dijo a un maestro, nunca en mi vida he mirado a otras mujeres, nunca. ¿Pero qué está ocurriendo? Estoy meditando y por primera vez, y tengo ahora 48 años, 6 hijos, una esposa, y todo va bien, de repente, las mujeres se han vuelto muy atractivas. ¿Qué hacer? Ahora tiene miedo. Debe haber estado reprimiendo este sentimiento a lo largo de 48 años. Ahora, de pronto, ha aprendido cómo relajarse. Pero cuando te relajas, lo haces totalmente, de modo que cuanto ha sido reprimido, se relaja también. Por primera vez se está volviendo joven. El maestro le dijo, en realidad, nunca has sido joven. Ahora te estás volviendo joven otra vez, de modo que las mujeres se han vuelto atractivas para ti. Pero no tengas miedo, todo se va a volver atractivo, ahora los árboles parecerán diferentes, las flores parecerán diferentes, y ¿por qué no una mujer? Todo va a ser diferente. Y si tienes miedo de que esto ocurra, entonces la existencia nunca será bella para ti. Y cuando toda la existencia se ha vuelto bella, has llegado a la puerta de la divinidad, nunca antes. Si tienes miedo de una mujer, ¿qué pasará cuando Dios llegue? Será tan bello que olvidarás completamente a tu mujer. ¿Qué harás? ¿Tienes miedo de una mujer? ¿Qué sucederá contigo cuando una belleza tremenda estalle en el mundo, por todas partes? De modo que no te cierres. El hombre dijo, pero, ¿qué pasará con mi familia? Tengo hijos. Estos son los temores. Con una mente reprimida, la relajación es lo más peligroso. Me preguntas, ¿cómo relajarse? No sabes lo que estás preguntando, porque tu sociedad te ha entrenado para no relajarte, tu sociedad te ha enseñado cómo controlar, y aquí yo te estoy enseñando a relajarte.
Es algo totalmente antisocial. Pero Dios es antisocial. El más allá es antisocial. Tu sociedad es creación de mentes patológicas como la tuya. Han hecho normas y reglas, y los tipos patológicos son siempre muy eficaces a la hora de hacer reglas y normas. Ellos mismos están reprimidos y tristes. Quieren que los demás también estén reprimidos y tristes. No pueden permitirte ser tan feliz. Observa al profesor de una escuela primaria, con una vara en la mano, matando niños pequeños que todavía son felices. La sociedad no los ha destruido, todavía son espontáneos. Observa a este profesor, triste, enfadado, siempre matando lo natural, el Tao, lo espontáneo. Solo será feliz cuando todos estos niños se vuelvan viejos y muertos. Entonces se sentirá cómodo, habrá hecho su trabajo. El poeta Pearl ha dicho que toda la sociedad está loca, y que los niños caen en manos de muchos locos. Llegan inocentes, pero inmediatamente nos ocupamos de ellos, y los convertimos en locos. Algunos de ellos huyen por la puerta de servicio, son criminales. Y otros huyen por la puerta principal, son sabios. Los sabios y los criminales tienen una cualidad en común, la rebeldía. Pero el criminal se ha torcido en su rebeldía. Su rebeldía es destructiva, no creativa. Mientras que el sabio ha tomado un camino de rebeldía, pero creativa. La historia continúa. Al nacer, el niño fue entregado a Quinn, que por entonces ya había perdido su reputación, aunque tal cosa no parecía afectarle demasiado. Un sabio, un hombre puro, no encuentra muy diferente que le honres o le deshonres. De hecho, lo que pienses de él no tiene importancia. Ahora bien, ¿por qué te importa tanto lo que piensan los otros? ¿Por qué las opiniones de los otros son tan importantes para ti? ¿Por qué te preocupas tanto? ¿Por qué no sabes quién eres? Dependes de sus opiniones sobre ti. Es el único conocimiento que tienes sobre ti mismo. Si dicen que eres bueno, eres bueno. Si dicen que eres malo, eres malo. No tienes nada dentro que pueda decir. Sus opiniones son sus opiniones. Si soy bueno, soy bueno. Lo que digan no cambia nada. Quien se conoce a sí mismo nunca se preocupa por lo que piensas de él. Pero quien no se conoce a sí mismo siempre está preocupado, porque todo su conocimiento consiste en tus opiniones. Su conocimiento es solo un archivo en el que ha acumulado lo que la gente piensa de él. Esto no es conocimiento de sí mismo. Es ignorancia de ti mismo, que escondes, disfrazas, mediante las opiniones de los demás. Tu identidad, tu imagen, está hecha por los otros. Estás condenado a una constante ansiedad, porque los demás van cambiando sus opiniones. Las opiniones son como el clima, nunca es igual. Por la mañana estaba nublado, y ahora las nubes se han ido. Ahora hace sol, y poco después está lloviendo. Las opiniones son como las nubes, como el clima. ¿Qué puedes hacer tú? Mira a un político, en un instante lo es todo, y poco después, nada. La opinión ha cambiado, quienes estaban a su favor están ahora en contra. Recuerda, la misma gente que te sienta en el trono, te arrojará de él. Hay una dinámica, una ley interna, que la gente que te respeta, en el fondo también te falta el respeto. Quienes te aman también te odian, porque están divididos. No son uno. De modo que después de ayudarte a llegar al trono, una parte de ellos se ha acabado, la parte del amor. ¿Qué sucederá ahora con la parte del odio? Inmediatamente la parte del odio empieza a funcionar. De modo que en cuanto un hombre se convierte en respetable, el clima comienza a cambiar. En cuanto un hombre se ha convertido en presidente, o en primer ministro, los votantes están ya cambiando. En realidad, en el momento de votar una parte se acaba, la parte del amor. Ahora aflorará la parte del odio. De modo que la misma gente te lleva al trono, te hace bajar de él. Solo un sabio permanece impertérrito. ¿Por qué? Porque nunca presta atención a lo que dices. Lo que dices es de hecho basura. No sabes nada de ti mismo, y dices algo de Buda, de Jesús. No sabes nada de ti mismo, y estás tan seguro de Jesús, de si es bueno o malo. Es basura. Y una persona puede prestar atención a tu basura, únicamente si es como tú. Un sabio no es como tú, y esta es la diferencia. Ahora bien, obviamente, los mismos que pensaron que era un sabio empezaron a pensar que se trataba de un diablo. Había cometido el pecado más grave, porque para la gente el sexo es el pecado más grave. Estás tan en contra de la vida que el sexo se ha convertido en el pecado más grave, porque el sexo es el origen de la vida. Estás tan muerto por eso, el sexo se ha convertido en el pecado más grave. El sexo es el fenómeno más vivo del mundo.
No hay nada tan vivo como el sexo. Llegas a través de él, al igual que los árboles o los pájaros. Todo llega a través de él. Y todo lo que se vuelve vivo lo es gracias a él. El sexo es la fuente originaria. Si puedes dar un paralelo a Dios en este mundo, es el sexo. Por eso los hindúes han creado su símbolo, el Shiva Linga. Los hindúes son realmente excepcionales, sin comparación en este mundo, gente muy valiente, al hacer del Shiva Linga, el órgano sexual de Shiva, el símbolo de la divinidad. El sexo es lo más divino en este mundo. ¿Pero por qué lo llamas pecado? Porque desde un principio te han enseñado que es un pecado. Te has olvidado completamente de que saliste de él. Y has disimulado el hecho de que cuando la energía sexual se acabe en ti, morirás. La vida es la energía sexual latiendo dentro de ti. Por eso un joven está más vivo, y un viejo está menos vivo. ¿Qué diferencia hay entre un joven y un viejo? En los jóvenes, la energía sexual está crecida. En el viejo, el aprovisionamiento ha desaparecido, la corriente está bajando. En cuanto la energía sexual desaparece, estás muerto. El sexo es vida, y hemos hecho de él el mayor pecado. En el fondo estamos contra la vida. Por eso cuando te enteras de que un sabio ha tenido una relación sexual, toda su reputación desaparece de golpe. Si fuera un ladrón no sería tan malo, le hubieras podido perdonar. Si se dedicara a acumular dinero, le hubieras podido perdonar. No sería un gran problema, la codicia no es un gran problema. Cualquier otra cosa que hubiera estado haciendo, le hubieras podido perdonar, pero el sexo, imposible. Y cuando llegas a la certeza de que un gran sabio como Aquin ha dejado embarazada a una chica, obviamente no solo se ha esfumado el respeto. Debió de ser fuertemente insultado. Debe de volverse imposible para él ir por la ciudad pidiendo limosna. La gente seguramente le arrojaría piedras, los mismos que le habían llevado guirnaldas y flores, y se habían inclinado ante sus pies, los mismos. Pero Aquin no se inmutaba. Se dice en la historia. Aquin lo cuidó muy bien. Consiguió leche, alimento, y todo cuanto el niño necesitaba de sus vecinos. Pasado un año, la joven madre no pudo aguantar más, de modo que les contó la verdad a sus padres. Debió de ser demasiado para ella ver que el respeto por Aquin se perdía, que la gente le insultaba, que toda la ciudad estaba en su contra, y que él, mientras tanto, seguía mendigando por el niño, para conseguir leche y alimento, y las puertas se cerraban en sus narices. Debió de ser verdaderamente difícil para ella. De modo que les contó la verdad a sus padres, el padre verdadero era un muchacho que trabajaba en el mercado del pescado. La historia finaliza. La madre y el padre de la chica fueron inmediatamente a contarle la historia a Aquin, y tras pedirle perdón, quisieron recuperar el niño. El maestro, entregándoles al pequeño sin hacerse rogar, dijo, «Ah, ¿sí?» En gracia o en desgracia, el sabio sigue igual. Respetado, insultado, el sabio sigue igual. En la vida o en la muerte, el sabio sigue igual. De nuevo se limitó a decir las mismas palabras. «Ah, ¿sí?» Otra vez sin comprometerse con nada, sin decir nada, sencillamente aceptando el hecho. «Ah, ¿sí?» Muy bien. Esta es la consciencia de la pureza. Cuanto traiga a la vida, dale la bienvenida. Si trae desgracia e insulto, acéptalo, dale la bienvenida. Si trae honor, felicidad, dale la bienvenida, acéptalo. Y no hagas ninguna distinción entre ambos. Si diferencias, tu equilibrio se ha perdido, y el equilibrio es la pureza. Cuando eres equilibrado, eres un sabio. Cuando deja de haber equilibrio, estás perdido, te has convertido en un pecador. El pecado no es algo que haces, el pecado es algo que sucede en tu interior, cuando el equilibrio se ha perdido. No es un acto, es un equilibrio interno. Es lo que Mahavira llamó Samyagva, equilibrio interno. Ni eso, ni esto. Entre ambos, ni hacia este lado, ni hacia este otro, porque si te mueves, aún el menor movimiento que nadie detectará, excepto tú, recuerda esto, nadie puede detectar tu equilibrio interno. Solo tú puedes notarlo, es tan sutil. Solo un pequeño movimiento, y ya no estás en paz, ya no estás centrado, has perdido la divinidad. Porque, ¿qué significa una ligera inclinación? Significa que has escogido, que se ha establecido una distinción, que has dicho esto es bueno, esto es malo, que ha aparecido la expectación, y que ha germinado el deseo. Significa que ahora estás motivado. Si Aquin hubiera dicho, bien. O sea que os habéis enterado de la verdad.
Hubiera significado que no era un sabio, porque con ello hubiera querido decir que había estado esperando ese momento durante todo el año, que no había estado en el presente, sino que durante todo ese año había pensado en el futuro. Un día u otro se sabrá la verdad. La gente me volverá a respetar. Cuando se enteren de que el niño no es mío, me respetarán de nuevo. Entonces hubiera esperado, pero el equilibrio se hubiera perdido. Si Aquin no hubiera sido un sabio, hubiera pensado y rezado a Dios para que él revelara la verdad a la gente. Pero, ¿por qué? Si ocurre que un niño te ha sucedido, y la gente piensa que es tu hijo, si la vida te ha traído un hijo, ¿qué importa quién es el padre verdadero? No importa. Aquin le dio todos los cuidados, como un padre. El niño necesitaba un padre, esta era la cuestión. Y Aquin le hizo de padre con tanto amor como ningún otro hombre hubiera podido hacerlo. Incluso en el caso de que hubiera sido suyo, hubiera sido difícil darle tantos cuidados como le dio. No era culpa del niño. No estaba contra él. Si hubieras estado en el lugar de Aquin, hubieras matado al niño, porque era la causa de tu desgracia. Te hubieras despreocupado de él, y te hubieras trasladado a otro pueblo donde la gente te respetase, porque no te conociese. Hubieras hecho algo para defender tu respeto, todo tu prestigio estaba hecho añicos. Pero Aquin se limitaba a ocuparse del niño, sin preocuparse del pueblo. Lo que diga a la gente no es la cuestión, no tiene importancia. El niño necesitaba un padre, de modo que Aquin se convirtió en su padre. No se inmutó, no reaccionó. Y entonces, pasado un año, y cuando cuidas a un niño con tanto amor, nace el apego, es inevitable. Aunque el niño no sea tuyo, el niño se vuelve tuyo. Vivir con un niño durante un año, y sufrir por él, sacrificar tanto por el niño, hace que nazca un profundo lazo, una profunda relación. Uno se apega. Pero cuando los parientes regresaron y explicaron toda la historia, le pidieron perdón y recuperaron al pequeño, el maestro, se lo entregó sin hacerse rogar, sin que hubiera ni un solo temblor de apego. Sencillamente entregó el niño, y dijo, «Ah, ¿sí?», como si nada hubiera pasado. Todo el año había sido un sueño. Solo el sueño se ha roto, y estás despierto. Un sabio vive en este mundo entre vosotros, como si viviera en un sueño. Sois sombras. Vive entre vosotros como si representara un papel, no se involucra. Está aquí, pero no dentro, sigue siendo un extraño. Y si puedes seguir siendo un extraño, tarde o temprano te darás cuenta. Tu apego crea el engaño. Y el engaño no está fuera de ti, Maya no está fuera de ti, está dentro, en tus actitudes. Apegado, escogiendo, a favor de esto y contra esto otro, haciendo distinciones, gusto y disgusto. Está en ti. Creas tu ilusión y luego vives en ella, y entonces ella te aturde. En este estado de aturdimiento nunca puedes ver las cosas como son realmente. Este Aquin se mantuvo equilibrado. Cuanto sucedió afuera, no le afectó para nada por dentro. Por dentro siguió equilibrado, no entraron ondas, vibraciones de fuera. Permaneció callado, como si fuera un sueño. Y aceptó cuanto sucedió. No se convirtió en un hacedor, siguió siendo un testigo. Estas palabras, «ah, sí», pertenecen al alma que testifica, sin emitir juicio, diciendo simplemente, «ah, sí». Y esto es todo cuanto había en su interior, «ah, sí». Está bien. Para un sabio, todo cuanto sucede está bien, no tiene elección. Y cuando no hay elección, no hay pensamientos, no hay agua. Entonces el reflejo desaparece, Maya desaparece.